Ustedes no deberían estar aquí. ¿Quieres ser una botarga del Dr. Simi o qué? Porque no quiero estar viendo muertos. Somos burritos de trabajo. ¿Quieren ver al 30? Se creían como... Pero no entendieron ni nada. No debes, pues. Ok. Pero bueno, estamos aquí en el segundo episodio de la terapia arquitectónica. Otra semana más de poder disfrutar de este espacio. Pues el tema es... ¿Por qué estudiaste o por qué estudias arquitectura? En este caso, ¿por qué estudiaste, no? Porque pues ya... Uh-huh. Creo que es una pregunta... Obviamente, pues todos los chavos que van a iniciar una vida o una carrera profesional, pues siempre se preguntan qué quieren estudiar, ¿no? Y qué van a estudiar. Y obviamente, pues va de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero en este caso, ¿tú por qué estudiaste arquitectura? Por ejemplo, yo... Voy a romper el cliché de que todo el mundo dice que yo siempre supe que iba a estudiar arquitectura, ¿no? La mayoría Bueno, muchos arquitectos dicen como yo siempre supe que desde niño, o sea, realmente sí me gustaba dibujar y siempre fui como muy soñador desde niño, pero realmente nunca supe, o sea, yo tuve una etapa como de rebeldía en la prepa, no rebeldía, pero así como de flojo y andaba valiendo las materias en la prepa. Y dos amigos que sí querían estudiar arquitectura iban a hacer examen en el TEC. O sea, ellos ya sabían, ya tenían... Ajá, ellos sí sabían y yo me acoplé con ellos completamente y lo hicimos juntos el examen. O sea, fue como por inercia de un grupo de amigos. Sí, fue así como que, pues va, yo también. Va, ajá, sí. O sea, no tenías claro, pues. No tenía claro. La neta, no. Sería más romántico, sería más atractivo que dijera, no, yo desde niño ya traía habilidades. Así como Frank Lloyd Wright en su mamá que hacía cubitos y que no, desde niño ya el bebé hacía cubitos y hacía rascacielos y hacía modelos en 3D con cubos de madera. Sería mucho más atractivo, pero la verdad es que no. La verdad es que hasta que me metí en la carrera, me fui enamorando de la carrera y realmente hasta que se desarrolló en mí esa parte como artística pude diferenciar de qué se trataba más o menos, porque tú sabes que en la carrera te das cuenta de qué se trata más o menos, un panorama. Sí, es muy general. Y hasta que sales realmente ya te das cuenta. O sea que es, ¿no? Tus influencias básicamente fueron tus amigos. Sí, por inercia. ¿No? Y en tu familia o núcleo cercano no había un arquitecto, un ingeniero o alguien que se dedicara a la construcción, ni un albañil, un destajista, un contratista, nada. Cero. O sea, mi percepción más grande de la arquitectura era más que nada el dibujo. No lo relacionaba tanto con la construcción, realmente. Hasta que salí, inclusive en la carrera también, pues sí, las materias técnicas y eso y lo otro, ¿no? Pero como que va muy enfocado, yo siento que me enfoqué siempre mucho como al proyecto. Y antes de estudiar la carrera no lo identificaba tanto como un constructor, sino más como el proyecto, como el de dibujar, que es lo que uno conoce e inclusive con lo que a veces la mayoría de la gente lo asocia, ¿no? Sí, lo que comentábamos en el episodio anterior, el estereotipo del arquitecto, ¿no? Sí. Pues nosotros en algún momento tuvimos esa percepción. Sí, claro. Y aparte del tema de tus amigos, de que dudaste en algún momento o cuáles fueron tus opciones, decían, pues puede ser esta carrera o puede ser tal carrera, o sea, ¿hubo alguna? No hice examen en ninguna otra parte, más que pues los dos, cabe destacar también que los dos somos egresados de aquí del TEC, de La Paz. Sí, Lobos Marinos. Que es un instituto tecnológico, ¿no? Sí. Que es un perfil más técnico y como de construcción, ¿no? En general. A comparación de otras escuelas en el país, supongo. Sí, en el tema de la carrera sí, y podemos claramente expresarlo. Pero también, tal vez es otro tema, pero también la formación profesional de un egresado de un tecnológico es muy distinta a la de un egresado de una universidad. Incluso si comparamos que hay una carrera de arquitectura en un tecnológico y hay una carrera de arquitectura en una universidad, el perfil de egreso de cada estudiante es diferente. Sí. En el tecnológico todo es más frío, más cuadrado, más lógico, más enfocado a generar profesionistas de trabajo duro. Sí. Y en las universidades... Burritos de carga. Sí, de chamba, de batalla, ¿no? de chamba. Y en las universidades tienen un perfil o una manera de educar o de llevar los programas académicos, pero como con un perfil más social y más humano.
Sí, lo que platicamos con este amigo el otro día, que hasta hicimos una discusión ahí porque él tenía otra percepción, otro perfil, ¿no? Así que él es. decía que era arquitectura más humana. Sí, pero el caso es, digo, aún así, que fuesen de la misma generación, en el mismo año que entran, salen con un pensamiento crítico diferente totalmente. Sí, claro. Entonces, bueno, el momento clave que tú decidiste, ¿sabes qué? Voy por esto, con tus amigos, la poquita idea que traías de lo que era... Sí, porque de hecho en la prepa llevamos dibujo técnico, pero... No, pero es un dibujo técnico que aplica en cualquier... Pero créeme que carrera, muchos de los de primer semestre hubieran querido tener de perdida ese acercamiento de dibujo técnico, de perdida de cómo acomodar una regla T, de cómo escuadrar un plano, cómo hacer un pie de plano, agarrar un estilógrafo, saber usar un escalímetro. O sea, sí te servía de algo, pues de una base, ¿no? De perdida. Uh-huh. Pero realmente yo no hice examen en ninguna otra parte y no quedé. No quedé. Vas a balconear. y no quedé en el examen, o sea, no lo pasé. No quedé en la lista de aprobados, pues porque realmente hicimos examen, no sé, 100, 150, 200, no sé cuántos seríamos. Y o sea, tú eres generación, entraste en el 2006. 2006, sí. 2006, 2011. Tú ibas saliendo, Yo ¿no? soy generación 2000. 2000. Sí, algunos ahí seguramente me van a reconocer algunos amigos y compañeros. Y pues no quedé y anduve... Mientras, supuestamente, me fui a Los Cabos, al TEC de allá, a electromecánica. Nada más como para no estar sin hacer nada y estar un semestre ya, y el plan era volver a hacer examen el siguiente semestre. Pero en eso abrieron un tercer grupo donde nos metieron a los siguientes que no habíamos quedado, supongo yo. Sí, perdón, otro grupo. Entonces ya entré como en ese tercer grupo y éramos los patitos feos de la escuela porque los maestros como que no nos querían mucho ese grupo porque pues creo que ellos ya estaban saturados con los horarios y asignaturas y la institución fue la que decidió abrir ese tercer grupo y tal vez como que a lo mejor les movió temas de horarios o de materias. Sí. Y los maestros no estaban de acuerdo en que nosotros entráramos como ese tercer grupo. O sea, los miraban así como que de lejos. Ajá, o sea, de como que... los raros. No, nos dijeron. Ustedes no deberían estar aquí. Sí, ya ves cómo son de amigables. Ándale. Ustedes no deberían estar aquí. Justamente, ese tema del maestro es parte de lo que comentaba ahorita de la diferencia entre la estructura académica de un tecnológico y de una universidad. Completamente. En el tecnológico, yo recuerdo que mis compañeros en esos años decían que los maestros eran dioses, ¿no? Porque los maestros decidían, el alumno no tenía ni voz ni voto. Yo nunca recuerdo ni una sola reunión de alumnos, por ejemplo, en el caso de cuando estaba estudiando, ¿no? Nunca acudí a una sola reunión de alumnos porque no existía, y si existía era un gremio muy pequeño y creo que aparte ni tiempo teníamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro... Pero a esa edad como que también no quieres involucrarte en ese tema, ¿no? Como que... Es que, por ejemplo, los de otras carreras sí tenían el tiempo para andar haciendo esas actividades. Nosotros no. Nosotros no teníamos tiempo para nada. Yo más bien era como una indiferencia ante... Como se me decía como... es política. Sí, pero es que no... Si sumas de que a lo mejor no te atrae el tema y aparte no tienes el tiempo, pues olvídate, nunca te vas a parar en un evento, menos, ni vas a colaborar ni participar en ningún evento porque no es de tu interés, ¿no? ¿Y tú, Peter? ¿Por qué estudiaste arquitectura? Yo no tengo ni un solo familiar, ingeniero, arquitecto, ni nada parecido. Vengo de un pueblo también, igual que tú. Foráneos. Sí. Y cuando estaba en sexto semestre de la preparatoria, voy a soltar el cliché, ¿no? De que yo quería estudiar diseño gráfico. Esa era mi primera intención. Yo también, pero nada más había en la escuela de paga. Exacto. Entonces, yo quería estudiar diseño gráfico y había una oportunidad de irme a Aguascalientes, pero no pude concretarla. Más bien no quise yo irme para allá. Tenía el apoyo. Sí iba a tener el apoyo de mi papá, porque él fue quien me apoyó mucho. Oye, pero ¿no te dijeron diseño gráfico? ¿Quieres ser una botarga del Dr. Simi o qué? En esos años no había Dr. Simi como tal. No. A mí siempre me ha apasionado el dibujo. Desde niño siempre... Un saludo para los diseñadores gráficos. Ya raspaste muebles. No, yo siempre... El dibujo siempre me ha encantado. Dibujo artístico siempre, desde niño...
echar rayas. Siempre me entretenía. Eran horas y horas de estar echando rayas, dibujos y de todo, ¿no? Cuando eres niño, yo creo que eso era una de las actividades que más me encantaba hacer. Uh-huh. Y honestamente, cuando estaba en sexto semestre, no tenía ni idea. Aparte de diseño gráfico, no tenía ni idea de otra cosa. Fui paramédico, estuve en Cruz Roja. Cuando estuve en secundaria y principios de la prepa por ahí, estuve en Cruz Roja y sí traía intenciones de ser médico en esos años, ¿no? Pero me tocó ver accidentes, me tocó ir andar en ambulancia, apoyando, levantando heridos, apoyando a compañeros de otras corporaciones de rescate. Y es muy padre el tema del ser paramédico, porque la verdad se siente bien ayudar al prójimo, ¿no? O sea, ayudas a muchas personas. Uh-huh. Y hay mucha gente que es muy agradecida también con eso, cuando le toca esa situación. ¿En qué momento dijiste, quiero ser paramédico? ¿En la secundaria? Sí, es que un grupo de amigos eran paramédicos y me acuerdo que era Cruz Roja. Entonces, unos amigos me invitaron a empezar a ir. Tomé cursos de paramédico. Pues tenía yo, 15 años, más o menos 14 años. Y era un grupo de amigos. Obviamente al principio no me subía a la ambulancia, no tenía autorización, uh-huh, ni capacitación para andar trepado ahí. Pero eventualmente con las prácticas y los cursos ya tuvimos la capacitación y se me otorgó el permiso. Y aparte tenía el permiso de mi papá porque era menor de edad, no podía, uh-huh, a menos que tuviera esa autorización. Entonces, me gustó ese ambiente. Te digo, es muy... La verdad, muy satisfactorio poder ayudar a las personas, sobre todo cuando hay una crisis, ¿no? Una contingencia. Y yo dije, bueno, medicina suena bien, porque un amigo de ellos ya estaba estudiando medicina y me, uh-huh, platicaba, ¿no? Entonces sí me latía, dije, o sea, suena bien. Y algo que normalmente un paramédico debe aguantar, pues es ver sangre, ¿no? Es ver cosas críticas, una persona, un semejante lesionado, ¿no? O sea, todo eso, con fracturas a veces expuestas. Entonces, todo eso no me asustaba, ni me sí, digo, sí causa impacto, ¿no? Impresión, pero no hay gente que se desmaya, ¿no? O sea, uh-huh, no me pasaba eso, y al contrario, o sea, se me hacía interesante. Pero tuve una ocasión de una persona que falleció. Habían solicitado ayuda, no alcanzamos a llegar, porque la verdad es que la persona era una persona mayor, ya estaba muy mal. Pero no alcanzamos a llegar a ayudarlo. De hecho, cuando llegamos lo valoramos, ya no contaba con signos, a pesar de que intentamos hacer RCP, no logramos reanimarlo, porque ya era una persona mayor. Y falleció, o sea, se declaró, uh-huh, ya obviamente nosotros no tenemos autorización para declarar muerte, no, sino más bien un ministerio público, no, ya hace todo el proceso. Uh-huh. Pero no me gustó eso porque vi a la familia destrozada, la neta, uh-huh, eso sí dije, o sea, pensar que todo el tiempo iba a ser así, como médico, porque finalmente el médico se enfrenta a... O sea, es satisfactorio cuando curas a alguien o sí, salvas pero a alguien. Lo gacho es que se te vaya una persona y, sí, y claro, no es que fuéramos responsables los compañeros que íbamos esa vez en el llamado a la ambulancia, sino que sí pega, o sea, es un ser humano, se va y todo lo que causa, ¿no? Todas las situaciones en la familia, sí. Entonces dije, no va por ahí, y no por el no por el tema de la sangre y esas cosas, sino por las emociones de ver gente sufriendo por la pérdida de un ser. También me tocó ayudar a mucha gente y lograr ayudar a mejorarlos, vaya, o sea, eso sí está padre. Parturientas también, o sea, que me tocaba llevar gente, mujeres embarazadas que estaban a punto de dar luz. Pero en general, o sea, aunque fue bonita esa etapa y me gustó y pude haber caminado por ese lado, no, al final esa parte de la muerte no. ¿Pero sí valorabas arquitectura o medicina? O sea, ¿sí estaba en la balanza? No, cuando todavía no llegaba a la prepa, cuando tuve esas experiencias y ya dije, no, medicina no va por ahí porque no quiero estar viendo muertos seguido, ¿no? Ni me gustaron esas emociones. Entonces retomé otra vez el dibujo, ¿no? Dije, no, lo mío es lo creativo, digamos, la parte artística y busqué opciones ya cuando estaba en la prepa, como en quinto semestre, busqué opciones de dónde irme. Aquí no había, en nuestro estado en ese momento no existía ninguna carrera de diseño gráfico ni nada, y menos en una escuela pública. Uh-huh. Entonces en Aguascalientes había una opción. Iba a ir, lo consulté con mi papá, le expuse cómo estaba, me dijo, no, pues va, si tú quieres eso, pues dale, ¿no? O sea,
Pero también valoré el costo porque era una escuela privada. Entonces dije, no, o sea, la situación no era tan sencilla. Dije, no, mejor busco otra opción. Y entonces un día, como a 2 meses ya de salir de la prepa, 3 meses, creo que los exámenes se hacen en abril o mayo por ahí. Las fichas, ¿no? Sacan las fichas, ¿no? Entonces en eso, semanas antes, 1 o 2 semanas antes de que ya se vencían los plazos de sacar fichas. Ajá. Estaba platicando con un maestro, el maestro Manuel Davis. Ojalá que un día sepa que por culpa de él soy arquitecto. Estábamos platicando afuera de un salón antes de entrar a una clase y chavos, ustedes, ¿qué onda? Ya decidieron que van a estudiar y todo y pues algunos ya tenían visto, ¿no? Algunos compañeros y me pregunté, ¿y tú qué onda? ¿Qué has pensado? No, pues diseño gráfico, pero mire, pues a lo mejor no, porque está complicado y eso. Me dice, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Y por qué no estudias para arquitecto? Me dice. Y yo así como que, caray. O sea, no lo tenías tú en el panorama. En el mapa para nada. Y me dice, ¿por qué no estudias arquitectura? ¿Y él es arquitecto? No. Él nos da clases de programación, de software, de era alguien que iba pasando, iba barriendo. Nos daba clases el maestro. Okay. Pero era muy amigable, era muy bueno. O sea, y se interesaba en nosotros, en lo que andábamos haciendo. O sea, sí era genuina su recomendación. Ajá. Entonces él me dice, ¿por qué no estudias arquitectura? Aquí en La Paz hay arquitectura, me dijo. Si no mal recuerdo, la carrera de arquitectura aquí se estableció como en el 94, 95 más o menos, en el tecnológico. Por ahí más o menos. Mucho antes, ¿no? No recuerdo, en los 90 fue por ahí de los 90, ¿no? A lo mejor alguien ahí nos puede decir el dato exacto, pero yo recuerdo que soy la 10ª generación, eso sí lo sé. Soy de la 10ª generación de arquitectura. Entonces dije, pues suena bien, o sea, dijo, los arquitectos dibujan, dijo, es su chamba. Dije, oye, pues va, ¿no? O sea, suena bien. Oye, y la neta, ¿tenías la perspectiva de que ganan bien o no? No tenía ni idea. Honestamente no tenía ni idea, no. No fue el tema financiero. No fue un motivador como tal. Entonces dije, no, pues suena bien. Y de hecho fue la única ficha que... había amigos que sacaban 3, 4 fichas de diferentes escuelas, de la normal, de la uni, del... Así la aplicaban. Yo nomás una vieja y vámonos con ella. Yo también, pero yo no pasé. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pues esa fue mi influencia, yo pienso, ¿no? De que el maestro me dio una idea y dije, pues se me hizo interesante. Entonces ese fue la... Nada más nada más en arquitectura hiciste examen, pues entonces. Nada más éramos, si no me equivoco, más de 200 aspirantes. Yo pienso que unos 250. Yo no me acuerdo cuántos éramos, pero eran muchísimos. Yo me acuerdo en el auditorio. O sea, para hacer en La Paz, para hacer aquí en el TEC. Pues yo pienso que éramos hasta más, porque en realidad se abrieron... yo quedé en el grupo de las mañanas y luego había grupo vespertino. El modo matado, y luego pues. No, y te voy a decir el lugar en el que quedé, porque también lo publicaron. Lo publicaron. Era un grupo mañana, tarde, grupo mixto. Ajá. Y el semestre 0. O sea, eran 4 grupos como semestre de... 0, ajá. Nosotros éramos como 50, 40 y tantos, casi 50 en mi grupo. Y los otros grupos, cantidades similares. O sea, éramos... casi 200 o 180, 200 alumnos que ingresaron, más aparte de los que de plano no fueron aceptados. Mis grupos eran como de 30, 40, creo. Y eran 2 nada más. Y con el que abrieron extra, 3. O sea, éramos 100 personas. Creo. Sí, nosotros éramos 4 grupos. Eventualmente, pues obviamente ya se van filtrando, se van haciendo los grupos más pequeños, empiezan a juntarse diferentes grupos y pues al final salen el 10%. ¿Te dieron lugar en que quedaste? Es que publicaban las listas y el lugar. Yo quedé de todos los aspirantes como en el lugar 11, por ahí, 10, 11, en ese quedé. O sea, sí estaba. Y por eso quedé en el grupo de la mañana. Los grupos de la mañana éramos los matados, los mejores promedios. Matados. Y recuerdo que nos dijeron los maestros, ustedes son el grupito estrella. Cuando recién empezaron a darnos las clases, los primeros que llegaron. No, hombre, yo ni estudié la guía. No. Y bueno, ahí empezó, ¿no? el tema. Pero decidí estudiar por esa recomendación. Fíjate, fue un comentario bien al aire que me hizo ese maestro. Y me gustó la idea. Obviamente no tenía claro otros temas o factores que pueden determinar a decidir a alguien, yo quiero ser arquitecto por esto en particular. No tenía así. Solamente el tema de lo artístico, el dibujo y con eso. Entonces así fue la decisión que tomé de iniciar
la carrera de arquitectura. Y entonces a ti, ya cuando entraste, ¿qué te traía más? El diseño. ¿Qué es lo que El te diseño, movía? el diseño, el proyecto, nada más. O sea, yo me la pasé toda la carrera llevando al mínimo necesario las materias estas de Complementarias, por decir. ética y valores y no sé, Es que investigación. tú tienes un programa Yo tengo una académico retícula diferente. Diferente a la mía. La Sí. mía era, ese plan académico era muy similar en esos años al del Politécnico Nacional. Entonces nos daban muchísimas materias de ingeniería, de administración de obra. Obviamente O sea, sí lo de arquitectura, teníamos materias también urbanismo técnicas. e historia. Pero debes haber llevado materias así que no eran ni de diseño ni de construcción, ¿no? Las únicas materias que llevamos nosotros, métodos de investigación en los primeros semestres, matemáticas. Matemáticas, yo era malísimo. Me ayudaban con los exámenes, y la palomilla. Pero así, sí, digo, había carreras, había materias de diseño, pero era más como enfocado, sí, al perfil de ingeniero arquitecto, finalmente. De hecho, nuestra retícula era muy parecida a la del Poli, que en esos años era ingeniero arquitecto. Nada más que el título de nosotros era únicamente arquitecto. Sí, y así egresamos toda mi generación. No, yo le saqué la vuelta. No le saqué la vuelta a las materias. Sacaba 70, 80, 85, 75. Y la verdad, nada más me esforzaba en las de diseño. Esas sí me gustaban. Son las que me gustaban, que iba por convicción. Diseño. Pero no reprobé ninguna materia en toda la carrera. Y me la supe llevar, pues ahí tranquilón, la verdad. O sea, sí me desvelaba, obviamente. Sí había entregas, sí había mucha carga. Pero las otras materias daban lo necesario, la verdad. O sea, no, a lo mejor no está bien ni de justificación. Y a lo mejor me arrepiento de no haber puesto atención en algunas materias que me servirían para complementar un mejor perfil ahora. Pero pues así es lo que la inmadurez me dejó ver en ese momento. Pues, finalmente también, se va dando la ¿cómo te diré? La parte favorita, ¿no?, de la carrera para todo estudiante. O sea, sí, que la carrera es tan amplia que se supone que también es generosa en ese aspecto de que es tan amplia que tú puedes especializarte o dirigirte hacia donde te gusta, ¿no? Claro. O sea, hacia donde tú crees que eres bueno o que te gusta. Sí, curiosamente para el plan académico, que la verdad es que no lo estudié en los últimos años, pero me imagino que no ha sufrido grandes cambios. Nosotros aquí en México tenemos la idea de que el arquitecto es constructor. Y en el plan de estudios sí nos dan clases o materias de tanto de diseño, la parte artística, la parte plástica, creativa, pero también la parte de la ingeniería en el tema de la construcción. Hay un montón de materias que son dedicadas al tema de construcción. Sistemas materiales, instalaciones, estructuras. así es. Obviamente que sirve porque te forma criterios para que en la práctica profesional puedas... Aunque realmente no lo hacen con ese enfoque, porque el enfoque realmente de saber construir sería para saber proyectar. Pero realmente el enfoque es como para que sí construyas, ¿no? Es que aquí en México sí. Sí. Porque en el ejercicio profesional sí se da. Un arquitecto construye, un ingeniero construye. Pero en otros países, como Estados Unidos y algunos países en Europa, el arquitecto es únicamente diseñador. Sí, o sea, hay arquitectos, pero en un proyecto complementan, a lo que tengo entendido, o me han platicado algunos clientes extranjeros, es que hay un arquitecto que es el que diseña la parte del conceptual. Así es. Otro, pero nunca es la misma empresa. Y otra empresa es la que hace el proyecto ejecutivo y otra el constructor. Es correcto. Y aquí nosotros hacemos de todo. De todo. Las mismas 2-3 personas hacemos de todo. O sea, atendemos al cliente, actividades administrativas con contratos, proyectos, diseño, ingenierías, construcción, presupuesto, todo, ¿no? Sí, eso es lo que pues nos hace, pienso que nos prepara más, pero también... Pero un trabajo especializado también se cobra mejor, pues. No, claro, sí. Pero lo que voy es de que el mismo ambiente nos obliga a tener que aprender, porque la verdad es que también uno debe prepararse para poder buscar las mejores oportunidades. Y eso obviamente que te exige destacar o conocer más, prepararte más, pero no nada más en el diseño, no nada más en instalaciones, sino que nosotros... No sé si es correcta la palabra, pero terminamos siendo como todólogos.
para Sí. poder estar en competencia, porque nuestra zona es Pero así. es la misma inercia de cómo funciona el país en tema de Exacto. competencia laboral, pues. Sí. Pero sí, en la carrera yo siento que sí lo hacen. Las materias de construcción o las materias técnicas que llevamos es para construir. Y tal vez el enfoque, bueno, no me voy a poner a enseñarle a la SEP o a quien sea cómo hacer los programas educativos, ¿no? Pero en arquitectura, por lo menos, las materias técnicas o de construcción, tal vez sería bueno que fueran con un enfoque para proyectar. Pero yo siempre esas materias yo las vi independientes. O sea, realmente no recuerdo alguna vez que hayamos fusionado realmente esos conocimientos en un taller donde integráramos esos conocimientos técnicos o de construcción con la parte del diseño. Pues. Siempre los llevamos independientes. Y nunca tomábamos en cuenta el diseño para construir y viceversa. Nunca tomábamos en cuenta la construcción para diseñar tampoco. Yo recuerdo que sí, bueno, en mi caso... A lo mejor ustedes hicieron el ejercicio, a mí no me tocó. Sí había proyectos que llevabas, por ejemplo, composición arquitectónica. Y llevabas la composición y con ese mismo proyecto en la materia de diseño estructural también lo llevabas ahí mismo con el maestro de diseño, o el ingeniero que diera clases de diseño estructural, y con la parte arquitectónica y luego con el de instalaciones también. La misma academia de repente sí se coordinaba y un equipo de tal grupo hacía tal proyecto, y entonces los maestros le pedían apoyo a sus compañeros. Oye, mira, me estoy viendo con mis chavos de arquitectura tal proyecto, échanle la mano o tómenlo como un ejemplo, un ejercicio para la estructura, un ejercicio para instalaciones. Entonces sí había, no siempre, pero sí había de repente esa coordinación. Y eso sí nutría más un proyecto, porque ya el alumno estaba visualizando o estábamos trabajando en un proyecto a la par en varias materias, y lograbas un resultado pues más integral, más completo, ¿no? No sucedía siempre, pero... Y mucho menos se integraba con una parte comercial o una visión empresarial. Eso sí era nulo. No, ahí sí no. Nulo completamente. O sea, no, ahí sí el tema de emprendimiento o la visión empresarial o comercial o con clientes o cómo cobrar o hacer una cotización, nula, es que, completamente. Justamente eso es lo que te comentaba ahorita. En la educación que tuvimos nosotros, ¿no? En la educación del tecnológico sales preparado para trabajar. Sí. Eres para desvelarte, para tener grandes cargas de trabajo, trabajar bajo estrés. Con conocimiento de causa. Somos burritos de trabajo. Sí. No tiene el perfil el sistema de tecnológicos para preparar empresarios ni emprendedores. No. Nada de eso no existe. Somos para que trabajemos para los que sí llevan esa visión. Sí. Tec de Monterrey, la Ibero, otras escuelas sí preparan al estudiante con una mentalidad de empresario. Sí. Y para ellos coordinan, delegan, ellos traen otra ellos mentalidad. No ocupan saber hacer las cosas, ¿no? Realmente, no, o sea, ocupan saber dirigir, coordinar, otras habilidades, desarrollan otras habilidades. Otras aptitudes. Nosotros no, entonces sí es duro salir, y en el caso que quieres emprender, pues te topas con pared porque ni siquiera nadie te enseña cómo hacer una factura. Sí, es una lucha constante para salirte de la caja en ese aspecto, ¿no? Pero cuando lo logras, llevas bases sólidas. Sí, porque si lo sabes hacer, sabes coordinarlo mejor y dirigirlo mejor, porque tú mismo sabes hacerlo. Pues. Así es, entonces, pero ese es lo que yo he observado de la diferencia entre los sistemas educativos, ¿no? A nivel profesional, que ese es algo que los chavos deberían revisar antes de entrar a una escuela. O sea, ya, voy a estudiar arquitectura porque me encanta, porque ya vi muchas, me la paso viendo Pinterest o cosas así, pero ¿cuál visión o qué visión necesito o quiero tener? Pero nadie sabe. No, por eso, bueno, yo me acuerdo, Peter, que cuando entramos en primer semestre, en una materia nos preguntaron, ¿por qué quisiste estudiar arquitectura? ¿Qué crees que dijeron el 99%? Pues porque me gusta dibujar. Porque me gusta arquitectura. Me gustaría ser arquitecto. Y las materias favoritas, pues dibujo propiamente, dibujo por computadora, siempre me encantó el tema ese, como ya nos tocó una generación. Es que como tú eres más viejito, era la novedad, pues. Llevaron una materia de computación ustedes, ¿no? Era una materia que se llamaba computación, primero. Sistemas computacionales creo que se llamaba. Porque eran materias de programación. Y tapaban los monitores Turbo Pascal, papá. Unos plásticos amarillos, así tapaban las compus, los monitores. Nos poníamos la pijama para dormir. Dice, programamos en Turbo Pascal.
Era una materia de la retícula. ¿Y usan MS2? No, ya no. Ya no. No, ya. era Windows 98, de ahí para adelante, Windows 2000. Ajá, el XP lo empezamos a manejar como en el 2001. ¿Y era AutoCAD qué? ¿14? ¿Cómo se llamaba? AutoCAD, me parece que era el 13, R13, o era el 14, o algo por ahí. Fue el primero. Fue el primero que tuvo periferia, es decir, el mouse. Fue el primero, porque a mí me tocó todavía trabajar en unas computadoras de con puros comandos. Con comandos, con las flechitas y comandos. Fíjate, yo el primero que usé fue en el 2004. Era muy bueno, fíjate, el 2004. ¿Duró mucho tiempo ese, no? Sí, era muy estable. Había otros que se cerraban, a lo mejor por requerimientos de los sistemas, no, pero bueno. Sí fallaban, eran más inestables otras versiones. El 2004 Pero también te gustaban más las materias de diseño entonces, de dibujo. De dibujo por computadora y de diseño. De diseño. Sí. Pero ya imagino, güey, debes de haber sacado también buenas calificaciones en matemáticas, estructuras y esas cosas. Pues sobresalí. O sea, salí adelante. No te creas. Me hubieras caído gordo, güey. No. Fíjate que no era del no eras de los no que era ñoño, eso sí te no digo. Levantabas la mano. No era ñoño. Profe. No, sí me gustaba participar, pero no en todas las materias, en algunas. Pero normalmente no hubo materias que me iba a repetición. O sea, ¿Neta? Sí, como cualquier mortal, pues no era fácil. Venía de fuera, ¿no? Pues tenía que atender los temas cotidianos de lavarte tu ropa, hacer comida, como estudiambre, pues claro, sí, así, al fin y al cabo estudiambre. Y pues hacer las tareas y también pues no había mucha lana, o sea, sí me apoyaba mi papá, pero pues no cuidando el recurso, pues. Cuidando el recurso. Entonces, pues trataba de llevar una vida de estudiante bien, sana, normal. Había materias que se me complicaban porque las bases de matemáticas, por ejemplo, yo las traía muy mal. ¿Sí? De prepa. Sí. Venía mal. Y en primer semestre me las vi negras con matemáticas. Y es trigonometría, ¿no? ¿Álgebra qué es en primer semestre? Sí, pero haz de cuenta que en ese semestre vi todo lo que en la prepa no alcancé a ver, pues, o todo lo de la prepa y más lo vi en un solo semestre. Entonces sí batallé con matemáticas. La acredité creo con un 70, 80 por ahí. De panzazo. Sí, bien barrido. Se me hace que te estás queriendo ver así como humilde. Más humilde. No. Sí, en realidad sí. No te creo, Peter, no te creo. Troné geometría descriptiva. Porque... ¿1 o 2? No, la 1. La 1. Sí. Porque la 2 es en 3D, ¿no? Intersecciones y de volumen. Y troné expresión gráfica 1. Bueno, pues es que esa troné 2 materias. Esa casi es filtro, ¿no? Sí, porque era una chinga las desveladas, las rayas, las láminas, y realmente yo no tenía experiencia en dibujo. O sea, no tenía esa... También marcando comentando la diferencia que antes expresión gráfica sí era a mano, pues todo, ¿no? Sí. A lo mejor es que ahora yo me imagino que deben de ver muy poco a mano y... Casi todo por computadora, y ¿no? todo por computadora. A lo mejor les enseñan como las bases, 2, 3 láminas, 10 láminas. Láminas 90 por 60 y rayitas a lápiz. ¿Qué es más? En mis tiempos, que soy 6 años, entré cuando tú ibas saliendo, 5 o 6 años, 5 años después que tú entraste, ya no se usaba tanto a mano. A mí me tocó un maestro que era un hijo de la chingada. Y sí nos puso mano, como que él era estudiante de ahí. De vieja escuela. Y quedó como traumado de una catedrática de antes de ahí, del TEC de La Paz. Y sí nos cargaba la mano como loco. Era de que hacer una lámina en el salón. ¿Y una de tarea te llevabas también? 2 de tarea nos daban. Nosotros nos daban una en el salón, una de tarea. Todas las unidades como deben de ser. En las unidades dice, no sé, unidad 1 a mano con lápiz, ¿no? Y tales ejercicios. Ajá. Y yo miraba que los del otro salón... Relax, hace una laminita, bien contentos dibujando. Peinaditos. Ajá, y nosotros así sufriendo de que vimos todas las técnicas, o sea, estilógrafo, perspectivas a mano, 1 punto de fuga, 2 puntos de fuga, wash, plumones de los Sharpek. Técnicas de color. Técnicas de color, estilógrafo, todas las técnicas con óleo, con una telita amarrada aquí en el dedo. Vimos todas las unidades completas. Cuando realmente en los otros grupos miraban una lámina por unidad y ya. Nosotros eran 20, 30 láminas por unidad. O sea, al final del semestre era llevar todas las láminas con las calificaciones con las que te ponía. Sí.
y sumarlo. O sea, sí me tocó esos 2 semestres como también. Y fue filtro también en mi generación. Expresión gráfica y geometría descriptiva fueron filtro. Sí, ahí... que la mayoría siempre se comprendí, ahí, ¿no? Sí, siempre comprendí la geometría, pero más que nada era por el tiempo es la carga para hacer las tareas. Es la carga. O sea, sí la comprendía, expresión gráfica también, no tenía problema en hacer las cosas, pero la carga de trabajo era tanta que no era imposible. O salvabas una materia o salvabas otra. Entonces, pues tuve que priorizar. Dije, no, pues voy salvando estas y las otras, pues ni modo, repetición. Entonces, no creas que era el... No, es que la carrera de arquitectura es de resistencia, es de constancia. Sí, es de carga, es de proyectos, es entregas. No es tanto... Sí, obviamente aptitud, claro que sí, pero es más de resistencia. Bueno, que comentábamos el otro día que, por ejemplo, yo recuerdo que no era tanto tema los exámenes. O sea, en mi generación, en mi retícula, yo me acuerdo, o sea, sí había exámenes de las materias de estructura y algunas cosas, no sé, de metodologías y cosas así, o de investigación, pero no eran como exámenes de vida o muerte. O sea, en estructura sí, lo que era matemáticas, pues cálculo y todo eso sí, pero todo lo demás era entregas. Era entregar, era cumplir objetivos con los planos y a veces te ponían cargas ridículas de tantos planos para tal fecha. Como dices tú, pues esa era la bronca, pues buscar la manera. Dormir, sí es difícil. Más cuando eres estudiante porque tienes que atenderte en lo cotidiano y pues no tienes el tiempo del mundo tampoco. O sea, tienes que lavar tu ropa, tienes que hacer tu lugar donde vives. Y curiosamente son las materias que a la mayoría le gustan, ¿no? Por lo menos a mí me gustaba, pues me gustaba esa chinga, esos desvelos, sí me gustaban. O sea, pues sí, le agarras, o sea, cuando estás chamaco no pasa nada con la desvelada, aguantas. Yo me acuerdo que llegué a pasar 3 días sin dormir, ni 5 minutos, o sea, sí lo viví y aquí ya me tronaba el cerebro, aquí la cabeza sentía hirviendo todo eso. Ese fue el récord que tuve de no dormir desde haz de cuenta, amaneció un lunes, de haber descansado ese día, en la noche, bueno, en la madrugada del domingo lunes, y de ahí no volví a dormir hasta el jueves a las 3 de la tarde. Porque estaba en cierre de semestre justamente, pues, entonces, y que fue en esos días en los que tuve que tomar decisiones. Y te olvidas de todo, ¿no? Como si no existiera nada. O sea, te olvidas de todos y se olvidan de ti, güey. En tu casa ya ni te toman en cuenta, ya no te hablan, ya no te buscan. Pero uno pues tiene que aferrarse, ¿no? Y no es fácil. Hay chavos que a lo mejor la tienen más fácil porque pues a lo mejor son del lugar donde van a estudiar, está ahí ahí viven, el tan solo hecho, o tienen por ejemplo, el recurso, o que tengan, que su papá sea arquitecto, que sea ingeniero. Exacto, que ya tienen algún que sí me tocaron varios compañeros que obviamente sí les ayudaba, pues tenían más noción, ¿no? O que venían de alguna prepa donde sí llevaron un poquito más dibujo técnico. Pues donde llevaron construcción, por ejemplo. Yo traía un bachillerato físico-matemático y con pues formación en informática. El 230, ¿no? Es donde llevan construcción. Ya llevaban construcción. Me acuerdo que los maestros hacían como diferencia. Eran los favoritos. Eran los favoritos, sí. ¿Quiénes son del 230? ¿Quiénes vienen del 230? No, pues ya, estos ya están del otro lado, ¿no? Sí, Betis también. O sea, tampoco era como que, o sea, está bien que ya sabían algo, pero puta se creían como... Y tengo camaradas del 230, pero eventualmente los alcanzas y los pasas, así. Te nivelas en cierto punto. Sí, claro. A lo mejor ellos también mejoran sus habilidades, ¿no? Sus técnicas. Y el pedo es que sí eran buenos. Sí sabían. Yo, en mi generación... Porque traían bases. Sí, yo me acuerdo que sí sabían. Es inevitable, realmente sí no se puede negar. O sea, sí les ayuda, ¿eh? Sí les ayuda. Logran destacar. Porque un planito te lo hacen más rápido porque ya tienen esa habilidad. Ya sé usar AutoCAD. Yo aprendí en tercer semestre. Empecé a usar AutoCAD en tercer semestre. Y ellos ya sabían. O sea... Sí, no, esas son las ventajas. Pero eso... Bueno, para la fortuna de algunos es de que ya tienen visto desde antes lo que van a estudiar y se van preparando, ¿no? Uno que decide 2 semanas antes, o en tu caso que porque pues... Yo no sabía ni agarrar la pinche regla. Pues vamos así como que a lo que Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, pero sí, también eso no garantiza que... No, pues no. Que la van a hacer, porque había compañeros que entraron con esas habilidades o con ya un poquito de preparación. Primer semestre van para afuera, o sea, tampoco era garantía. Por eso te digo, es una carrera de resistencia. Sí. No es de velocidad, no es de ganas nomás porque sí, es de resistencia, de constancia, de estar ahí aguantando y no desistir. Básicamente es eso, no desistir.
Y obviamente, pues que ya si le vas agarrando cariño, te vas, o sea, acostumbrando también, habituando al desvelo. En la misma escuela te podías dar cuenta cómo era el... Identificabas al observar a estudiantes de otras carreras, cómo había diferencia con los de arquitectura. O sea, no es por nada, pero por ejemplo los de licenciaturas de administración y cosas así, tú mirabas que andaban clean, cambiaditos, andaban las morras con bien peinadas y arregladas y los vatos también con traje y bañaditos y todo. Sin ojeras ni Fresquecitos. Fresquecitos. Y mirabas una arquitectura ahí toda desvelada, greñudo, con la regla T, dormido en una banqueta, con la maqueta quebrada ahí, agüitado, llorando, o sea, cosas así. Sí te das cuenta de la diferencia de la carga, pues. A lo mejor ellos tenían exámenes de otra cosa que eran más pesados o tenían que estudiar en la noche, más libros o no sé, pero nosotros era la carga, pues el trabajo duro, ¿no? Sí, la resistencia, la carga de trabajo, porque yo recuerdo que en ocasiones nos quedamos en el tecnológico a trabajar ahí en la noche, ahí en los talleres de dibujo. Entonces, pues ahí te amanecía. O sea, toda la noche ponías musiquita y estabas chambeando. Oye, las famosas repentinas. Las arrepentidas. Las famosas repentinas. Ahí, me acuerdo que Domino's, gracias Domino's, porque en esos años nos alimentaba. Te daban 2 por 1, güey. O sea, te pedías una pizza y la pedías a la escuela, o sea, dentro de la escuela. Pero había casetas, viejo, no era celular, ¿eh? ¿Pero por qué? O sea, ¿porque eras estudiante o...? Porque si te entregaban en esos años... adentro de la institución, de la escuela, te cobran la mitad. No porque te la estaban entregando adentro de la escuela. Entonces eras estudiante, pues eras... Y pues nos reuníamos ahí y pedíamos pizzas. Y ahí cenábamos en la escuela adentro y ahí nos poníamos a chambear. La ventaja es que en esos años, pues yo me imagino ahorita había guardias, siempre hubo policías, había guardias ahí todo dando rondines. Era un lugar muy seguro. Eran otros tiempos también. Y... O sea, no, pues te estoy hablando en el 2000. De hace un montón. 2001, 2002. Mucho mayor. Entonces, nos quedábamos ahí y nos amanecía. Entonces, pues ya empezabas a ver llegar a las 7 de la mañana al día siguiente a tus compañeros, ¿no? A los otros compañeros de otras carreras. No, pues como comentas, ¿no? Fresquecito, así uno todo jedeando greñudo, así ojeroso y cansado, sin dormir nada. Pero pues era eso. Y ¿sabes qué? Me da la impresión de que también eso ayuda a que quieras más, a que ames tu carrera, a que te apasiones más, porque cuesta un montón. Sí. Más allá de lo económico, el esfuerzo físico, el desgaste físico que todo estudiante, al menos puedo hablar de mis generaciones, de mis años lo que he escuchado de la carrera de arquitectura es pues yo sé que general, últimamente está más relajada. Okay. De unos 10 años o poco menos, está más relajada. O sea, ya estamos hablando de temas generacionales. Incluso, de los cambios generacionales de antes de nosotros, lo que nos tocó a nosotros más o menos, que si nos vamos a englobar, no sé. Pues todavía puedo ser a lo mejor la última parte de la vieja escuela, por así decirlo. Porque sí era más talacha, era más trabajo, más materias. Mi carrera fue de 5 años, 10 semestres. Ahora sí que creo que ahorita ya son 4 años y medio, 4 años y residencia, algo así. Entonces sí redujeron el plan de estudios, la carga académica, para bien y para mal, ¿no? A mí me da la impresión y también fueron como quitando complejidad en el tema de las materias técnicas, en estructuras y... Es que eso que te mencionaba... A mí me tocó que quitaron algunas materias que estaban seriadas de estructuras. Urbanismo e historia las fusionaron. Y bueno, yo sí tuve urbanismo e historia independiente, o sea, de manera independiente, pero después de mí todavía hubo otros 2 cambios de retícula y han quitado materias técnicas, de ingenierías, pues sobre todo, pues. Y por eso digo que para bien y para mal, porque si bien la escuela o la carrera se vuelve, entre comillas, más fácil, no digo que lo sea totalmente, pero sí es algo que llegan más a la meta, pues vaya. Bueno, pero eso ya es un tema como que a nivel nacional que sí hubo como una consigna de tener más egresados, en general, de todas las materias, de todas las carreras y en todas las escuelas, ¿no? Mira, los planes de estudios... Sí han querido como subir esa estadística. Los planes de estudio responden a los intereses internacionales o a las organizaciones mundiales, donde México es parte de. Entonces, los tratados también solicitan capacitaciones
profesionistas preparados para el campo laboral y los estándares o bien se redistribuyen las habilidades o se relajan hasta un cierto punto donde haya suficiente fuerza de trabajo calificada o preparada para poder, ¿cómo te diré?, complementar o satisfacer las necesidades de la industria. Hablamos en general de la industria. Te estás poniendo medio la OCDE. Conspiranoico, No, son tendencias, son tendencias. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado. Ocupan transmitir la necesidad que tienen de la fuerza laboral que necesitan, o sea, de que... Sí. Y eso se ve reflejado en la educación. De manera general se implementan planes de estudio, se reconfiguran o reformulan las retículas, porque la OCDE dice, yo necesito tales profesionistas con estas características. Con este perfil. Y entonces las instituciones educativas perfilan a esa generación, a estas necesidades, que son planeaciones a lo mejor para las siguientes 2 o 3 décadas, ¿no? Y eventualmente siguen habiendo esas reformas a las retículas para hacerlos más adaptables o más acorde a las necesidades de las tendencias, ¿no? Entonces, que es un proceso lento, no lo vemos en un año ni en 2, lo vemos en generaciones. Mi generación traía una habilidad o cierta preparación que seguramente 10 años atrás no las traían y 10 años más para atrás tampoco. Entonces, todo va cambiando y los planes de estudio pues se tienen que ir actualizando porque hay que mantenerse vigentes y acordes a las necesidades globales. Entonces, sucede en todas las carreras, sucede en medicina, sucede en las ingenierías, sucede en arquitectura, en derecho no se diga, con tanto movimiento progre, pues todo se reformula, ¿no? Entonces, esas generaciones deben ir preparándose y actualizándose. Entonces, bueno, el tema es que nos salimos, ¿no? Pero el tema es que veíamos a los compañeros, pues así, ¿no? Fresquecitos en el tema de las desveladas. Y eso ayuda mucho a querer tu carrera, ¿no? Te costó mucho, pues ahora disfrútala, ¿no? Y sobre todo, ejercer. Pienso que eso es de las cosas que más debe rescatar uno, que si ya te costó esfuerzo físico, esfuerzo económico, sacrificaste un montón de cosas, amigos, familia, novia, viajes o fiestas o muchas cosas, pues ahora lo que sigue es realmente aferrarte. Oye, y cuando, hablando de tema de familia, amigos o novia y eso, ¿no te pasó a ti que se juntaron como un grupito de personas que se hicieron muy, muy, muy amigos en la carrera? Totalmente. Puro foráneo. O sea, pues nosotros, fíjate que no foráneos, pero a mí me tocó como... No sé qué pasó, que de ese grupo, o sea, como éramos los rechazados, como que los rechazados nos unimos, pues. Entonces, hicimos un grupito, no sé, como de 8 personas, que realmente yo no había tenido muchos amigos aquí. En la prepa sí tuve, pero pocos. Y ahí fue como cuando empecé a tener más amigos, y era un grupito entre hombres y mujeres, éramos como 8. Pero era una locura, o sea, era una convivencia de que teníamos que trabajar juntos todos, no sé qué pasaba. Pues se desarrolla una especie de hermandad, eso pienso que es normal en todas las generaciones. Y nos íbamos a la casa, a veces pues yo pues me rentaban un depa como era foráneo, pero pues en malas condiciones se puede decir, o sea, en condiciones habitables, pero pues yo era el coche que a lo mejor no lo tenía al 100, ¿no? Pues era estudiante también y estudiante de arquitectura. Y a veces nos reuníamos ahí. Y era de que si los 7, 8 personas esas... Ahí estaban hechos ahí estábamos y medio dormían unos y otros no, hacíamos tarea. Y después nos mudábamos a otra casa de otra amiga. Y ahí estábamos en su estudio. Y ahí estábamos otra semana, 2 semanas. Otra temporada. Hasta que nos corría ir a la casa de otro camarada. Y nos mudábamos. Yo tenía un pick-upcito, una camionetita. Y en la caja ahí echábamos todo. Respiradores, los portaplanos, las láminas. Y nos mudamos como si fuéramos una familia. Como una tribu. Como una tribu, güey, neta. Pues neta, que esa hermandad... Que nos mudamos de una casa a otra. Y pues era como tanto en común lo que sufríamos y lo que trabajábamos. Es un término hermandad por afinidad, güey. Es eso. O sea, estás viviendo los mismos retos, las mismas experiencias y te identificas. Varios semestres así, o sea... Y sí observaba que otros lo hacían, pero nosotros sí era como que muy intenso. O sea, sí éramos demasiado apegados pues en ese aspecto. Y era de que comíamos juntos, cenábamos juntos. O sea, era de que ir al mandado y hacer
Todo junto. Con lo que tuviéramos hacíamos comida, no. Y luego, si llegamos a tener un fin de semana libre, pues convivíamos, güey, todavía, o sea. Pero en plan de fiesta, ajá, en plan de fiesta, de relax, ¿no? Pero en vez de decir, oye, pues tengo... Ya te vi toda la semana. Toda la semana con esos cabrones, ya no quiero saber de ellos, pero no, o sea, no te queda otra más que convivir con ellos, hacerte amigos, porque tienen demasiada afinidad y también sientes que los demás no te entienden o no saben lo que estás pasando y como que lo más fácil es vincularte con ellos, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, sí estuvimos... Pero pasa en todos los grupos, ¿eh? Y más, Sí. puedo asegurar de que es muy común en grupos donde se ponen a pruebas las capacidades. Se ponen a prueba las capacidades de todos. Ah, bueno, y hacíamos equipo, era porque también hacíamos cambalache de actividades. Era de que, oye, fulanito, a ti se te da bien las perspectivas y a ti se te da bien, a lo mejor, matemáticas. Y era de complementar actividades. Pues esos grupitos que se formaban. Sí, totalmente. Era eso. En nuestro grupo éramos los foráneos. Ah, que eran puros foráneos. Sí, un amigo que es de Sonora, otros amigos que venían de San José. Pues yo que venía de otro lado. Entonces, sí nos identificamos en los primeros meses, ni siquiera... ¿Y convivías con ellos todavía? Sí, tengo contacto con ellos. Sí. No con todos, ¿no? Pero sí con algunos. Pues hacen buenas amistades, ¿no? Finalmente, Sí. pues la verdad es que pasas momentos bien complicados. Digo, en el mundo del estudiante. Sí. Complicados para esa etapa, en esas condiciones. Y son etapas de inmadurez también, pues que hacen más conflictivo todo, tal vez. Sí, no, pues es que ser estudiante es difícil. Porque más cuando eres de fuera, que no cuentas con tantos recursos, te tienes que ingeniar y buscar cómo sobrellevarla, ¿no? Entonces te echas la mano. Pues fíjate sí. que yo en la parte foránea, o sea, no me puedo quejar porque siempre me apoyaron con las necesidades que yo tenía para la escuela y para vivir. Pero yo siempre lo vi más como una ventaja, güey, porque No hablo de que no te apoyen. Me refiero a que ser foráneo te da libertad. Sí, o sea, yo valoraba más esa libertad que, pues, si tenía que de vez en cuando hacer algo, o limpiar, o lavar, o tener que hacer... Sí, no tienes a alguien encima de, hey, ponte a lavar, Sí. ponte a limpiar tu cuarto, o ponte a hacer... Sí. No, o que sea... mi mamá, no manches, o sea, me mandaba la comida ya hecha, pues, nomás para calentarla, toda la ropa me la llevaba, me lavaba ahí en Santiago, o sea... pues eres el de JR. sí, o sea, sí tuve mucho apoyo en ese aspecto, pero de todas maneras hay cosas también de que estás solo, pues, a fin de cuentas, no tienes a tu familia contigo, entonces... Pero yo el ser foráneo, o sea, la raza lo miraba como... Que a toda madre este güey que vive solo y que puede desvelarse y que no ocupa pedir permiso, porque a mí me dieron apertura completa de que confían en mí y de que sabemos que no te vas a pasar de lanza, ¿no? Es que eso que acabas de mencionar es, yo creo que de los factores que determinan la deserción escolar en ese nivel. Hay chavos que viven con su familia y que van a otro lugar a estudiar con toda la libertad de horarios, de permisos. Sí, porque también tienes libertad de tirar la toalla. Pues. De todo. Y muchos chavos, y me tocó, yo tuve un compañero, un roomie que también venía de fuera, venía a estudiar y traía toda la libertad del mundo y no supo manejar la libertad porque se descontroló. Porque no tenía a su mamá todos los días, hey, ponte a hacer la tarea, hey, sí, ponte pues se fue a cabeza, pues. Le quedó muy grande la libertad y se distrajo, se perdió, se desenfocó y tronó. Entonces, es un arma de doble filo muchas veces cuando un chavo no está preparado para salir. Y cometes errores. Pues yo no estaba preparado, pero no, tuve suerte. Yo pero lograste pero sacarla. tenía mis hermanos. Pero hay quienes no. Y estaban estudiando en el TEC también. Pero, por ejemplo, ahí tú ya traías un antecedente familiar de que mis hermanos están estudiando. Sí. Y ellos la están logrando. Yo también debo lograrla. Porque si ellos son ejemplo, ahí debo estar yo también. Sí. Pero alguien que no tiene ningún ejemplo, ninguna rienda, nada... Que no me decían nada de estos güeyes tampoco, ¿eh? O sea, cada quien traía su rol. Entonces el tema de esa libertad, te digo, puede llegar a ser peligroso. Puede ser peligrosa porque en manos inexpertas pues se convierte en el fracaso o en la pérdida para alguien. Pero también es llevar un equilibrio, ¿no? Porque yo también, o sea, me la pasaba de pedo, o sea... Sí, pero era güey, de que hacíamos tareas, o sea, hacíamos proyectos. Cumplíamos y a veces hasta pisteamos haciendo tarea o al revés, o nos valía y cotorreábamos y a lo último, pero cumplíamos el objetivo. Si nos teníamos que desvelar, a lo último nos desvelábamos, o al revés. Sabes que vamos a sacar la tarea, el proyecto por adelantado y para poder salir el fin
como sea, pero Pero sí, cumplías, pues, o sea, cumplíamos finalmente buscabas un equilibrio, como dices. Llevamos un equilibrio de que sí salíamos, o sea, obviamente era más proyecto y más tarea que otra cosa, más carga académica que otra cosa, Ujú. pero cuando salíamos bien, Bien apasionados también ahí. Sí, porque era como un desfogue también, pues, de tanta carga, Muy necesario. era un escape. Y pues mis amigos que también tomaban y que también les gustaba el cotorreo, y pues, o sea, éramos... Pues es que es la etapa bonita de ser estudiante, ¿no? También, o sea, Sí, ese es- pues ahí se te perdona un poco, ¿no? Sí, claro. Es tu momento de alocarte, pues, en ese aspecto. Totalmente. Pero Nomás siempre que, cumplíamos. Y éramos buenos, todo el grupito éramos buenos todos. pues, le echábamos Todos todo. teníamos algo bueno, pues. Pero, pues, digo, yo sí vi muchos compañeros perderse y, pues, es triste, ¿no? Porque finalmente también sus papás están apostándole y los están apoyando Sí. y, pues, resultan otras cosas. Entonces, hay que buscar ser equilibrados, poner los pies en la tierra y sobre todo, si sabes lo que quieres, la constancia, ¿no? Porque nuestra carrera sí es muy celosa. No sé si en otras carreras suceda, a lo mejor hay unas más relajadas, donde si el estudiante ahí medio se pierde y eso no pasa nada, tiene chance de recuperarse. En nuestra carrera no, es muy celosa. Si te pierdes poquito, te empiezas y bye, ya no hay manera de regresar. Sí. Ya cuando tratas de recapacitar ya es muy tarde y pues ya perdiste semestres, materias y te complicaste la vida, ¿no? Entonces, Yo creo que yo no me permití echarme para atrás ni rajarme porque lo que me gustó de la carrera es que gané como mucha confianza. Yo en la prepa era, pues siempre he tenido un lado medio ñoño, medio friki, que me gusta, tengo gustos así de que los cómics, que las caricaturas, ¿no? Que también escucho música de otra época y cositas así que a lo mejor son medio y también medio ñoño en algunas cosas. Y era medio mosqueadón, pues, en la prepa. Entonces, cuando entré al TEC, cuando entré a arquitectura, me empecé a dar cuenta durante los semestres que se me daba el diseño y me gustaba. Y me empezaban como a ubicar los maestros y los compañeros. Y había otros amigos, tengo un amigo que es muy bueno, o sea, que es buenísimo para dibujar y todo esto. Pero pues yo también en ciertas cosas me la rifaba. Entonces empecé como a ganar confianza de que era bueno en eso y eso como que me dio mucha seguridad para comunicarme, para tener amigos, o sea, me dio autoestima, me dio ego. Entonces me gustó esa parte y yo creo que en parte por eso no quería, no me podía permitir yo deshacerme de la fuente que me daba autoestima. Entonces, yo creo que por eso me ayudó mucho a terminar la carrera también y a querer emprender, o sea, a querer formar una empresa y todo esto que platicamos anteriormente. Es esa parte de destacar en algo para mí es muy satisfactorio, pues a lo mejor te aferraste a lo que encontraste, a tu tesoro, pues. A lo mejor es narcisista, egocéntrico o lo que sea, pero es lo que me dio seguridad y pues no sé qué también está ahí, eso ya sería otro tipo de terapia, ¿no? Es motivación, ¿no? De que tampoco no es todo lo que soy, no considero que el ser arquitecto o el ser emprendedor sea todo lo que soy como persona, tampoco creo eso, pero en la carrera eso fue lo que más me enamoró, o sea, de que me sentí bueno, me sentí útil, me sentí bien en algo y por eso me apasionó realmente, pues, o sea, y obviamente desde niño siempre me gustó la parte artística, pintaba al óleo y dibujaba y hacía mis cuadritos y los rifaba y los vendía y hacía cositas así. Una vez que una piñata, cosas, que una esculturita con plastilina, todas esas cosas las hacía. Yo vendía canicas, viejón. ¿Canicas? En el kinder. Y jugaba canicas y ganaba. Entonces regresaba a la casa con un dinerillo y con las canicas que yo me dibujaba cosas en primaria y las sacaba copia y las vendía. Y también hacía cuadritos al óleo, pero así como en cascarón, todo arrugado, los pinches cascarones, y los vendía que a 20 pesos, a 30 pesos, cosas así, o sea, sí. También, pues, el tema empresarial, pues, ya desde niño sabía a lo mejor, ¿no? Que te gusta el dinerillo. El dinerillo, también. ¿no? Sí, pues, Las transacciones. Es importante. En la secundaria vendía discos piratas. Ah, no, eso no lo pongo. No, eso edítalo, eso no. Pues mira, yo en la escuela, cuando ingresé, o sea, ni idea tenía de cómo se iban a dar las cosas. Yo sabía que nomás tenía que estar ahí presente y cumplir. Eso sí lo tenía claro, ¿no? Pero hubo un momento que dijiste, puta, está bien chingona la carrera o me gustó. O sea, en algún momento de esa transición de todos los semestres tienes que haber encontrado esa pasión, ¿no? ¿O fue demasiado transitoria? No. Como tú mencionas ahorita, no te permitías fallar. Yo tampoco me permití nunca fallar. Sí traía algunas materias ahí con algunos problemillas. Pero tú más como desde el compromiso. Sí, pero
Nunca se me dificultó la escuela, pues entonces realmente no era así como que estuve batallando por la escuela, no. Más bien era tema de la constancia, de la resistencia. Eso era lo que se me hacía pesado. Pero de ahí en fuera, no, la parte académica y eso, no, o sea, yo sabía que para mí no podía fallarme para mí. Yo no podía fallar. Era un compromiso, pues. Personal. Y con tu familia, me imagino, ¿no? También. Primero personal y después con mi papá y mi mamá, porque ellos fueron los que me estuvieron apoyando. Entonces... Yo nunca sentí ninguna presión, nunca me dijeron nada, o sea... No, yo tenía... ellos nunca me presionaron tampoco. Yo tenía la libertad, pero... Pero eras consciente de lo que es... Del apoyo que tenía y tenía que responder a ese apoyo. Entonces sí, en esa parte, pues a lo mejor sí era algo de presión. Ya eras señor desde la escuela, tú, ¿no? Ya eras consciente. Yo era lo que pasa es que yo también le aposté nomás a esto. Entonces, pues si yo salía mal, pues el único perjudicado era yo. O sea, no iba a dañar a nadie más que a mí. Entonces dije, no, me aferro y voy. Y sí, me costó mucho, batallé para nivelarme. Por los primeros semestres fueron muy pesados porque era un filtro. Toda esta percepción que tienes de que era un compromiso tuyo, ¿te das cuenta ahora de grande? ¿O en ese momento ya eras consciente? ¿Ya eras consciente? Sí, era consciente. Sí, era consciente. Yo no, yo era bien inconsciente, güey. O sea, te digo que salíamos y luego a hacer tareas. No, yo no digo que yo no salía. Claro que salía con mis amigos, salíamos al cine. Era miércoles de pobres, me acuerdo que íbamos al cine era el 2x1, no me acuerdo, en el Cinépolis. Cuando Cinépolis estaba chido. Y sí aprovechábamos, o sea, había momentos, tampoco era todo matarse y andar sufriendo, ¿no? También había manera y se buscaban los espacios para eso. Pero, te digo, yo sí tenía muy claro que tenía que aferrarme y Pero tú ya eres consciente. Yo esto que te estoy diciendo de que yo gané autoestima, yo es un análisis, una reflexión que hago desde esta posición, que ya tengo más de 30 años y que ahora me doy cuenta por qué me gustó. Pero en ese momento no me daba cuenta que estaba pasando. O sea, yo este análisis lo hago. En ese momento yo era inconsciente. O sea, ya lo ves como en una retrospectiva. Sí. No, pues voltear atrás y, cabrón, pues eso es lo que estaba haciendo, ¿no? No, o sea, pues chamaco de 18, 20 años, todo pendejo, ¿qué va a reflexionar? O sea, yo era así, o sea, era muy impulsivo, era muy inmaduro en ese aspecto, hacía las cosas, o sea, me gustaban, genuinamente me gustaban las materias de diseño, de dibujo y todo esto, pero ni siquiera analizaba mucho el por qué. O sea, esta reflexión la hago desde ahora, pues me doy cuenta del por qué me gustó y por qué me aferré, pues. Pero desde ahora. Pero tú sí eres consciente, no, pues. Sí. Sí, porque pues, no vengo de una familia adinerada tampoco para decir, no pasa nada si me salgo, güey, y pongo un negocio por ahí, claro. ¿No? O sea, y por otro lado tampoco tenía, o no he tenido tampoco a la fecha ningún ejemplo en mi familia de un ingeniero, o sea, hablando del tema de edificación. Hay pros y contras en eso, ¿no? Porque, pues yo tampoco tuve, pero también no tienes como... O sea, no tienes ninguna referencia, no tienes ningún apoyo tal vez que ocuparas en un dato técnico, una asesoría, una consultoría o algo así. Pero también a veces... gente o personas que están familiarizadas con los temas de arquitectura o ingenieros también te pueden dar un mal consejo o una mala orientación. Entonces ya corres el riesgo de que te limiten, tal vez. O sea, por ejemplo, yo creo que si, yo no puedo adivinar, ¿no? Pero si yo creo que si hubiera tenido una persona, me hubiera tumbado el rollo en cuanto salí, que yo quise emprender. Un arquitecto, un ingeniero, un tío, un hermano, me hubiera tumbado el rollo. Pero yo no lo hagas, espérate. Sí, yo creo. En cambio, cuando tienes la libertad, pues no tienes nada que perder. Entonces, o sea, el tener a alguien conocido que se dedique a lo que hacemos, realmente puede haber pro y puede haber contras, ¿no? O sea, porque también te pueden limitar, pues. Pues es que vas a recibir el consejo de quien viene y de lo que ha vivido esa persona, ¿no? Sí. Si es un empresario o un ingeniero exitoso y es tu tío y te dice, y él emprendió. Claro que sí, aviéntate y dale, sí. ¿No? Porque a lo mejor le ha ido muy bien y está animado y puede aconsejarte de esa manera. A lo mejor alguien que fracasó o que no funcionó y te dice, no lo hagas porque está difícil y te desanima, ¿no? Entonces, pues sí puede ser para bien o para mal tener eso. En mi caso, yo nada más lo que me aferraba era que mis tíos, por parte de la familia de mi papá, pues siempre casi todos son profesionistas. Entonces, pues yo veía un ejemplo y decía, no, pues tengo que también responder a la familia, ¿no? De alguna manera. Sí. Sin tampoco, sin casarme con la idea de que, sí o sí lo vas a hacer, ¿no? Pero tenía un ejemplo, pues, entonces dije, bueno, pues ellos pueden, yo también debo poder, ¿no? Y eso me y hizo tienen un aferrarme. perfil parecido a tu familia, ¿no? Como
a los que conozco de tu familia son bien inteligentes, son metódicos, son vieja escuela. Son leídos. Son vieja escuela, yo los admiro por eso. Sí, está curioso que tengan como un perfil parecido en ese aspecto, ¿no? Sí, la mayoría de mis tíos son iguales, y bueno, algunos que ya fallecieron, pero también estaban por el mismo estilo, todos. Y aparte, fíjate que en mi generación familiar, tengo pocos primos que son profesionistas, o sea, ¿Sí? algunos se dedican a otras cosas, tienen sus negocios, pero también hay pocos. Entonces realmente no había así un ejemplo, decía, toda la familia son arquitectos, Ajá. toda la familia son médicos. No, yo era el único en este caso, ¿no? Pero pues digo, aferrarse, eso fue lo que me funcionó y el compromiso propio que tenía de decir, tengo que lograrlo porque es a lo que le estoy apostando. Entonces, lo que sí nunca me imaginé, cuando entré a la escuela, pues entras a una etapa nueva, empiezas a hacer amigos, te identificas con alguien, tus compañeros, pero nunca imaginé todas las cosas que iba a vivir. O sea, pero sí tenías como alguna expectativa de cómo iba a ser la carrera. No, para nada. O sea, sabía que era un nivel profesional, sabía que pues era arquitectura, sabía que siempre pensé, dije, voy por mi grado, o sea, salí de la escuela, pero nunca tuve un panorama claro de que, este es un arquitecto, esto hace, obviamente sí, un arquitecto construye, hace casas, diseña, hasta ahí, ya, no más. Hace planos hace casas, como la percepción que tiene todo. Hace croquis. Pero no, o sea, realmente ya en sí la realidad de llevar una carrera, no. Se fueron dando las cosas y cosas muy padres. Yo creo que superó mis expectativas porque fueron muy, muy bajas o muy limitadas. Pero no, hice grandes amigos, aprendí muchas cosas, conocí personas, vaya, o sea, me desarrolló la inquietud de siempre seguir estudiando, preparándome, porque finalmente eso siempre lo he hecho. Soy una persona muy autodidacta, entonces creo que eso fue parte de la carrera, aprender a ser autodidacta. Tenías que solucionar de alguna otra forma, pues. Sí, y en esos años pues también no había tantas herramientas o no había tanta información, o tanto acceso a la información como ahora. ¿Ibas a la biblioteca? Todavía, sí, me tocó ir a la biblioteca. Me acuerdo que el Arqui Tobar, paz descanse, tú le preguntabas por un libro y te decía dónde estaba, así, te daba consejos, pónganse a leer, cabrón. O sea, era bueno. Era el ChatGPT de ese tiempo. Haz de cuenta, güey. Le preguntabas y él sabía, o sea, te recomendaba libros, te daba buenas opiniones de los libros, o sea, te decía, se trata de esto y me acuerdo que, pues sí, íbamos a la biblioteca, ahí hacíamos tareas. Porque también cuando estábamos estudiando, pues a veces teníamos horario quebrado ya en los siguientes semestres, ¿no? Tercero, cuarto, quinto. Entonces, era de que pues íbamos a la escuela a la mañana y si había un inter de algunas horas sin clases, pues nos íbamos a la biblioteca. Tenías que aprovechar, sí. Sí, a mí me tocó también ir a la biblioteca. Hacíamos tareas ahí en los cubículos de la biblioteca. Y pues ya regresaba a la siguiente clase y así, ¿no? Entonces, pues era parte de estar ahora sí que a tiempo completo estudiando. Entonces, me acuerdo que sí había pues muchas limitaciones, la verdad. O sea, era difícil en esa parte. Yo no tenía ninguna expectativa como tal, pero algo que sí reflexiono ahora es de que no sé si era yo el que no puse atención, pero nunca pude integrar las materias. No sé si era tema mío o no sé si es tema de la retícula que me tocó, los maestros o la coordinación, pero haz de cuenta que hasta después que salí me di cuenta de la integración y la importancia de las materias. O sea, por ejemplo, a lo mejor los maestros sí te lo dicen, pero como uno no tiene la experiencia o no has ejercido, no sabes la importancia. Por ejemplo, fundamentos teóricos del diseño. ¿Te acuerdas que hacías estos campos visuales de 30x30 y mirabas cosas de colores y ritmos? Figura, fondo, organizaciones. O sea, organizaciones espaciales, o sea, en 2D y relieve y 3D y módulos. Y para mí eran dibujitos y eran formas y o sea, sí le agarraba la onda del tema, pero se me hacía muy complicado verlo aplicado a la arquitectura. Entonces, como que siempre me hizo falta en mi cabeza como conectar esas materias. Igual, la materia de metodología del diseño, que te hacían que te grabaras de memoria que el síntesis, que el análisis, que el marco funcional y que el marco teórico y que el marco físico,
Cuando ahora en la realidad en un proyecto lo hacemos, o sea, hacemos todo ese análisis, hacemos el diagnóstico, pero lo hacemos de una forma más muy práctica, más automática, ya con experiencia. Claro. Pero realmente en el examen, yo me acuerdo que en el examen de metodología tenías que decirlos pasos a paso, pero realmente no había una aplicación. Pues entonces, eso sí, parte de lo que resultó ser diferente para mí cuando salí fue de que yo no le agarré la onda a esas materias en su momento. Yo ahora me doy cuenta de la importancia. Y a lo mejor los maestros sí me lo dijeron, sí nos explicaban, pero todo uno inmaduro. No, lo que pasa es que es esto, mira. Eres un neófito. En esa edad, claro, uno es neófito. Completamente. Para empezar, eres neófito y ni siquiera sabes qué vas a preguntar. Porque no sabes nada. No tienes duda porque no sabes nada. Entonces, la luz del conocimiento que se imparte en las aulas y en diferentes materias empieza a llegar a ti, pero eres neófito y no sabes ni de dónde te está llegando. No sabes dónde estás parado realmente. Entonces, un maestro te da una clase de diseño, otro maestro te empieza a hablar de historia, otro te habla de urbanismo y tú no sabes, espérate, pues y otro está estás calculando un momento en las estructuras que... Y no sabes dónde estás parado porque hay oscuridad alrededor, porque el conocimiento apenas está llegando y todavía después de que llegue a ti tienes que procesarlo, asimilarlo, comprenderlo y utilizarlo a favor. Para eso es un proceso y entonces... Hasta que empiezas a ejercer, te empiezas a dar cuenta, como lo dices ahorita, de que, mira, esta materia era para esto y la vinculo con esto y la conecto con esto. Pero yo siempre he opinado, ¿por qué no hacen, pues lo hacen de una manera más integral? Porque el programa, como lo mencioné ahorita, el programa de los tecnológicos está tan fragmentado y para hacerte o formarte como un profesionista cuadrado y no lo busca de manera integral, no busca integrar el perfil de manera integral. Y tuve maestros igual que tú, maestros buenos y comprometidos, y en diseño siempre me llevé bien con los maestros de diseño y les agradezco y todo, pero el sistema es el que no sé por qué no pueden hacer que la educación sea más integral. O sea, si tú traes a un cliente de verdad, tú lo invitas, ves las necesidades que tiene ese cliente, tanto del terreno, del marco físico, como las espaciales, las funcionales, que tú quieras, un proyecto de verdad. En la ejecución o en la práctica de ese proyecto alcanzas a ver un gran abanico de materias que están en ese semestre, o sea, al nivel que sea, pero que estén integrados en un solo proyecto y que no lo veas como elementos aislados, con ejemplos independientes, que tú veas realmente la aplicación en un proyecto, pues en una casa o lo que sea. Yo no pienso tan así en los primeros semestres, no. Porque realmente los primeros semestres es para familiarizarte con la teoría. Materias de tronco común y todo ese rollo. Pero, te familiarizas con la teoría. Pero llevas composición arquitectónica desde tercer semestre. Sí, pero no eres capaz todavía de integrarlo, porque para empezar necesitas comprender de a poquito cada cosa. O sea, al final en los últimos semestres sí ya debería haber una capacidad para integrarlo, como dices. Pero a lo mejor en los principios es muy difícil porque para empezar... Pues igual te dan materias que no comprendes. La teoría... Que te den un cliente aunque no lo comprendas, pero ya de perdida es algo más. Hay más chance que lo entiendan si lo integran desde el principio a que lo estén viendo en pedacitos independientes que te hagan que te aprendas los textos o la información, que te la aprendas por aprenderla nada más. Sí, como un autómata. Eso sí sin pasa. Sin comprender para qué es. O sea, esa metodología para qué es. O sea, en primeros semestres, en primer semestre de metodología del diseño, te tienes que aprender cuál es la metodología, cuáles son los pasos para hacer un proyecto ejecutivo. Y ni siquiera, o sea, has dibujado nada, ni proyectado nada, ni has identificado necesidades de ningún tipo. Entonces, yo sí creo que desde el principio, aunque sea poquito la interacción, aunque sea poquito la integración, tienes más chance de no tener conocimiento nada más por tenerlo, por aprendértelo de memoria. O sea, yo siempre tuve ese tema, o sea, en estructuras estábamos viendo ejemplos de, no sé, de una losa o de una trave. ¿De qué proyecto? ¿Quién sabe? O sea... Sí, como muy aleatorio todo, ¿no? Todo. Y acá en metodología, un ejemplo de un proyecto de otra cosa. Y paisajismo, por acá, de otra cosa. Y, no sé, urbanismo, de otra cosa. O sea, en vez de... o geometría descriptiva o expresión gráfica de otro proyecto, de otra cosa. Yo creo que es que eso es lo que vuelve loco al estudiante. Eso es lo que te decía. Pero estás haciendo talacha sin saber, remando, sin saber hacia dónde vas o sin entender por qué estás remando. Eso a mí siempre me ha causado conflicto en la educación, en la carrera de arquitectura, a como me tocó a mí. Y te digo, me tocaron maestros muy buenos y les tengo precio y es que ellos llegan a hacer chamba cada quien pero es más el sistema, desde su cubículo, ¿no? O sí, a lo mejor ya no hay nadie quien integre todo eso
Ahora, si nos están viendo algún maestro y quieren algún cliente, nosotros les pasamos un proyecto, invítennos y sin bronca vamos. Yo iría con los estudiantes y sí me tomaría el tiempo de ayudarles a integrar esas materias o ese conocimiento aplicado a un proyecto integral, pues como debe ser. Existe la materia de proyecto integral, pero pues es puro pedo. No lo están integrando nada. Bueno, pero es que sabemos que los planes de estudio no los determina la zona como tal. De hecho, yo sí coincido que debiera haber una tropicalización de la retícula o de la formación. Pero es que internamente aquí en la institución sí pueden proponerlo. El tema es que hoy por hoy, pues el Instituto Nacional de México, Tecnológico Nacional de México, pues ya tiene sus retículas y son generales, pues son para todo el país. Sí. Entonces no está tropicalizado. Hay temas bien complejos en el rubro en el que nos dedicamos. Por ejemplo, hay una legislación muy complicada para el tema de la vivienda de interés social, por decirlo. Es un ejemplo. Tenemos al Infonavit, ¿no? Que es la dependencia que se dedica al tema de la vivienda de interés social o de la vivienda popular. Y un trabajador tiene su crédito y lo quiere ejercer. Un trabajador en Ciudad de México tiene una cantidad de créditos de monto. ¿Hacia dónde vamos, Peter? No, a eso voy. Y hay un trabajador aquí, en nuestro estado y tiene un crédito. Bueno, a ese trabajador de la Ciudad de México le alcanza para comprarse una casita de 100 metros cuadrados y a nosotros nos toca nos alcanza para una casita de 50 metros cuadrados. Entonces, lo mismo sucede en el tema educativo. El Instituto Nacional de México tiene un programa académico y piensa que todos los profesionistas deben ser iguales en todo el país, cosa que no debería ser. También a lo mejor desconozco yo, ¿no? Más bien desconozco, a lo mejor algún maestro nos los puede aclarar. ¿Qué tanta libertad tienen ellos de poder hacer propuestas o cambios mínimos en ese plan de estudios? O sea, que se siga... Pues para adaptarlos a la zona. Para adaptarlos o a un proyecto más integral. O sea, a que se pusieran de acuerdo entre varias materias, a un proyecto más integral y que los alumnos sepan realmente qué están haciendo. O sea, yo creo que yo cuando estaba en primer semestre, Peter, estaba siguiendo la corriente nada más, güey. Y los maestros pues, te explican y los maestros creen que uno sabe y que entiende. No, uno no sabe ni qué pedo. No estamos al nivel. Y estoy seguro que ahorita pasa lo mismo. Hay estudiantes, hay morros de primer semestre, segundo semestre. Los arquitectos, los maestros le explican, mira, esta es la metodología, es para esto, el diagnóstico y para un proyecto. Y el alumno, no, pues sí. Y se aprende y salen del salón y se les olvidó lo que les Esos alumnos ahorita no saben ni qué pedo, o sea, no saben qué está pasando. Se aprenden los nombres, pasan el examen y no lo van a saber. Y a lo mejor los maestros creen que que los alumnos entendieron, pero no entendieron ni madre. A esa edad uno no entiende nada, simplemente sigue la corriente y pasa los exámenes y haces lo que te dicen. Pero... es que lo complicado es de que entre ser estudiante, cumplir con las tareas, ir a las clases, realmente a veces no hay tanto tiempo y luego a eso súmale. Yo creo que la mejor solución o lo que aportaría mucho es que la academia invitara a profesionistas que realmente están ejerciendo. Claro. Y que se están enfrentando a la realidad y que vayan y compartan experiencias ahí en el salón. Pero dime quién lo va a hacer. Lo hacen, pero muy leve. A nosotros nunca nos han invitado a ninguna parte. Ya dijo que lo inviten. No, o sea, nunca, nadie se ha acercado con nosotros. Oye, Yosimar, oye, Pedro, tengo una materia tengo esta materia en el TEC con ciertos alumnos de sistemas constructivos y estamos viendo este sistema. ¿Tienes tú alguna obra? Ah, sí, en obra negra o en acabados o lo que sea, ¿no? Vamos, nosotros con gusto lo haríamos, pero pues no hay esa interacción realmente. Entonces, ahí podríamos ayudar a los estudiantes a que realmente tengan una visión más real de lo que es ser arquitecto, de lo que es proyectar y construir. Que no es todo, ¿no? Hay otras ramas de investigación, el urbanismo. Esa es la poderosísima. Todas esas partes, ¿no? Pero bueno, de lo que nos dedicamos nosotros, que es el diseño y construcción de edificación, desde nuestra trinchera podemos esa es una suma de voluntades. Mira, yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela, digo, el estudiante tiene que ir, cumplir y se acabó el asunto. El maestro, si un maestro te hablaba mal, si un maestro no digo que te humillaba como tal, pero sí que te era muy indiferente,
la institución no defendía al estudiante, ni le daba el respaldo al estudiante, era el maestro, siempre así. El tecnológico así es, o al menos aquí. Sí. Al contrario, era como que para que se salgan los que no aguantan. Así es, entonces, te digo, hay una falta de voluntades porque ni siquiera la institución le da el respaldo al estudiante. Entonces la institución contrata a un perfil profesional para que vaya y dé una cátedra de las clases y todo, y no le interesa a la institución realmente si el estudiante está absorbiendo ese conocimiento. Digo, que también es obligación del estudiante aprovecharlo, ¿no? Pero a veces falta, o muchas veces falta, ese acompañamiento para decirle al estudiante, mira, aquí está un ejercicio real, vas a convivir con un arquitecto, con una empresa que está ejerciendo y te vas a sumar. Pero también falta voluntad del estudiante, que eso lo hemos visto nosotros aquí en nuestra oficina, donde tenemos becarios y son otros capítulos. Son poquitos, los que podemos tener aquí. Sí. Muchas veces se malinterpreta que explotadores y la chingada. No es eso. O sea, realmente es porque estamos buscando que las nuevas generaciones tengan la oportunidad que creo que no tuvimos y que ojalá hubiésemos nosotros tenido. Pero se da por la misma situación de que no teníamos un familiar arquitecto o dedicado al ramo. Entonces... No, obviamente el alumno tiene que tener interés también. Debe haber voluntades. Claramente. Voluntad de la escuela como institución, voluntad del maestro como responsable frente al grupo y voluntad del estudiante. Entonces, si no se alinean esas tres situaciones, olvídate, no se va a lograr. Por más buenas intenciones que haya, nosotros como empresas estamos disponibles y dispuestos siempre a colaborar, pero pues si tampoco tenemos el tiempo del mundo para estarlo haciendo cuando nos salen en ese mismo momento. Hay que programarse, hay que planearlo, hay que llevar a cabo toda una organización. Entonces ahí es donde creo que yo pienso sí sería bueno que para lograr eso que comentas de que las materias y los proyectos sobre una integración y aplicación, o sea, identificar esas materias en qué las puedo aplicar, o sea, así de sencillo. Pero viene la parte esa del plan de estudios. La SEP les dice, quiero que vean estos temas en este tiempo. Entonces, a veces es muy cortito el espacio que tienen de tiempo el periodo para la ejecución de ciertos temas. Y no se alinean ni se coordinan con esas prácticas, ¿no? Que finalmente la falla o lo que no debería hacer es de que las residencias, que son ya las partes donde la etapa donde el estudiante tiene que ir a practicar y a integrarse paulatinamente al sector laboral, se deja hasta el final. Sí. Es a lo último. Entonces ahí a lo mejor... Pero no solucionas en 2 semestres toda una carrera, pues. No lo solucionas, pero lo dejan al final. Sí, pero bueno, tu recomendación entonces sería que el estudiante busque de manera individual ese acercamiento, porque si no va con la institución o con el interés del maestro, el estudiante tiene que hacerlo. Pues ahora sí que ¿Cuál sería tu recomendación para los estudiantes de arquitectura? Pues sería... Si la institución no te da la apertura, si el maestro no tiene el tiempo para apoyarte, ¿a quién le interesa primero? Pues al estudiante, ¿no? Es el que le interesa. Es el deber ser. Claro, o sea, entonces... pues ahora sí que no hay de otra. O sea, si te interesa, vas y lo buscas, ¿no? Que ahorita el tema de que dejes hasta el final para esa integración, yo creo que en estos tiempos que ya es tanta la competencia y es tanto... Esa inmediatez que quieren todas las nuevas generaciones debe ser ya antes. Estás pegándole a los demás. Sí, o sea, debe ser antes. O sea, ahorita el que se pone a hacer prácticas en 9º semestre ya va tarde. Sí, ya va tarde. Nosotros sí pudimos porque no era una competencia. Ahorita los morros de 23, 24 años creen que ya deben de tener solucionada la vida y creen que ya deben de tener su carro y su casa. Y antes no, o sea, las generaciones antiguas lograban eso a lo mejor a los 40, 50, después de 10, 15 años en una empresa y con un crédito, y poco a poco, ¿no? Ahora los estudiantes, esa inmediatez de las nuevas generaciones hace que sea también más competitivo. O sea, ellos ya quieren su empresa, ya quieren su emprendimiento, ya quieren ser jefes, ya quieren ser directores. Ese es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que los estudiantes ya hoy
tienen que empezar a practicar desde el tercer o cuarto semestre. Pues si quieren destacar, en alguna empresa. Si lo que buscan es ya está bien canijo, aventajarle y salir preparados, sí, tienen que desde tercer, cuarto semestre ya estar buscando dónde ir a practicar. De becario, de lo que se les pueda ofrecer, obviamente que sea su profesión o de lo que están estudiando, pero sí, es importante. Y entender de tener la humildad de, ¿sabes qué? Si me dieron la oportunidad de entrar a una empresa, aunque sea sacando copias o yendo por las tortas o lo que sea, si tengo la oportunidad de dibujar un plano, de ir a la obra, de aprender un dato técnico de vez en cuando, ya es ganancia. Porque ese conocimiento es real, pues, y es aplicable. Entonces, pero pues viene el tema de generacional. Sí. Esa es la parte que no... Que no todos, no o sea, todo el mundo comulga con esas creencias, ¿no? De, les voy a ir a regalar mi tiempo, voy a ir no a perder, sino a ir a buscar algo que no va a ser seguro, por ejemplo, ¿no? En el tema de los becarios o en el tema de los practicantes. Que tampoco se vaya a malinterpretar el tema de los becarios de que queremos que vayan por las tortas o que queremos es un decir, pues, los planos. No nos interesa a nosotros. No lo vemos como mano de obra gratis porque realmente les terminamos enseñando y les terminamos diciendo cómo hacer las cosas y la mayoría han cometido errores y nosotros como empresa nos hacemos responsables. Y obviamente pues también sí es satisfactorio el que aprenda, el que se forme y a lo mejor la ventaja que pudiéramos tener es que es una persona que no está maleada, que se forje con ciertos criterios de esta empresa y después que salga, si es proyectista o es arquitecto aquí en la empresa, es cuando podríamos contar con un empleado o un proyectista bueno. Sí, pero ya lo formaste, ¿no? Ya le ayudaste, ya lo apoyaste a formar. Pero igual se le está pagando, o sea, no estamos ganando nada realmente, pues, o sea, realmente es un trato, ¿no? Entonces también se malinterpreta, quiere becarios para pagarles menos, explotarlos. No, mira, de hecho, ¿no? tuve yo hace algunos años la oportunidad de dar clases a nivel preparatoria. Y cuando me invitaron a dar clases, pues yo en preparatoria yo le dije a la directora, pues yo no tengo nivelación pedagógica, pero pues tengo mi título y conozco la materia, ¿no? Puedo dar, porque era clases para un bachillerato de construcción, técnico en construcción. Entonces se me hizo interesante la propuesta porque dije, pues es algo padre, algo nuevo, de ir a dar clases, o sea, realmente nunca fue por el sueldo porque pues, tenía yo 8 o 10 horas nada más en la semana, era muy poco. Y la verdad es que el sueldo no era para nada atractivo. Por la anécdota. Por la anécdota, así nomás, por eso. Y le entré al proyecto. Y fue una buena experiencia porque lo hice pensando en genuinamente regresar un poquito del conocimiento que adquirí de muchos buenos maestros que tuve. Que a veces a ti te toma 10 años y lo compartes en un rato. Sí, claro, es compartir una experiencia que te tocó o batallaste para digirirla y que a esa persona no le va a costar ese error, pues también puedes aprender de experiencias ajenas si eres trucha. Sí, y digo, yo cuando tuve la oportunidad fue esa de ir a retribuir un poco de lo que recibí, ¿no? Tuve muy buenos maestros, hay barcos también, hay de todo, pero yo siempre fui muy agradecido con los maestros que tuvieron el tiempo, que a lo mejor para eso les pagaban, ¿no? Para dar clases y estar ahí, pero que realmente sentía que se involucraban comprometidos, arquitectas, maestras que se quedaban hasta la noche, que uno sabe que no les pagan horas extras por amor al arte y ahí estaban haciendo cola para revisar proyecto por proyecto a las 10, 11 de la noche. O sea, sí. Y yo creo que esos son los maestros a los que uno siempre les reconoce, ¿no? Claro. Que el apoyo que nos brindaron en su momento y que lo recuerda uno gratamente porque pues no tenían la obligación de estar ahí, de estar haciendo eso, ni desvelarse, ni estar siguiéndole el rollo a un estudiante, pero que al final ahí estaban. ¿Qué es lo importante? Tal vez ahorita sí hablamos de temas técnicos, de que la integración del proyecto, pero yo creo que vale más el compromiso del maestro de realmente genuinamente le interese que tú aprendas o que te lleves algo o darte la atención como maestro. No, y te inspira, ¿eh? Eso también inspira. A exigirte y te ayuda a ser más comprometido. Yo creo que vale más esa parte que lo técnico, porque a fin de cuentas lo técnico lo puedes aprender de otras maneras. Y el tener un buen maestro comprometido te enseña otro tipo de valores y aptitudes. Totalmente. Entonces, si lo comparas con estos maestros barcos que se la pasaban hablando, ahí va el madrazo. Maestros que se la pasaban hablando de ovnis, güey. Maestros que se la pasaban hablando de fantasmas, güey, de que llegaban tarde y se iban temprano. Hubo un maestro en la escuela que nos daba composición arquitectónica
¿cómo estaría la cosa que nosotros, el grupo, le reclamamos? Oiga, pues venga a darnos clases. Sí. Porque pues no lo hemos visto en el semestre más que 2 veces y ya casi se acaba. Oh, muchachos, es que ando muy ocupado. Bueno, si está ocupado, pues no venga a dar clases. Deje que otra persona venga y nos instruya. O sea, y ahí era un compromiso realmente sí, me también tocó de nosotros. maestros. Y que, oye, pues, ¿por qué no nos da? El alumno reclamándole al maestro Fíjate, porque no le daba clases. Sí. Y eso, o sea, el maestro, ¿por qué faltaba? Pues porque la escuela le permitía que faltara, porque si no, Sí, hay rapidito la dirección, venga para acá, el coordinador de carrera, a ver, venga para acá, porque esas los faltando, famosos maestros barcos. hay muchos. Y la verdad es que un consejo bueno para todo estudiante, sácale la vuelta a los barcos. Porque muchos dicen, no, pues yo facilita con este maestro, bien barco, me la llevo relax. Tengo pero amigos no también, tienen idea. Raspando muebles. Tengo amigos, 2, 3 amigos, que se la pasaron toda la Con carrera puro barco. sacándole la vuelta a los maestros buenos, a los maestros difíciles. Sí. Y tenían un horario de un desmadre. O sea, de 7 a 9 una materia, de 2 a 3 a otra, y a las 7 de la noche Con tal otra, de sacarle la vuelta. Pero con tal de sacarle la vuelta. Y se la llevaron en ese aspecto. Pues, y el relax. único perjudicado es el alumno. Claro, pues o sea, nadie los tiene fuerza ahí. En ese tampoco momento a lo no- mejor dices tú, no pasa nada, Ajá. pero realmente sí pasa porque dejas de aprender, dejas de tener, de adquirir criterios, de desarrollar criterios. Entonces, eso sí, si alguien tiene la manera de irse con los maestros más difíciles, Sí. los que tienen fama, ¿no? En cada escuela, no, ese es bien ojete y ese... Yo siempre tomé diseño con los más perros. Los más difíciles, porque son los que te van a enseñar más, los que te van a exigir más, los que te van a sacar de la zona de confort y que al final del día, cuando ya termines tu carrera y seas profesionista, vas más preparado y Claro. vas a ser más competitivo. Que yo podría concluir que realmente lo que mejor que me llevo de mi educación superior, de la carrera de arquitectura, es que me forjaron para lo que platicamos, o sea, para la carga, para el desvelo, para el cumplir objetivos, para el que no hay pretextos, entregas, el ser responsable, el ser chambeador. O sea, esa parte yo creo que es lo que más me queda y es lo que me ayudó al principio. Ya obviamente tiene que complementarlo uno con otras cosas, ¿no? Obviamente pues sí falta conocimiento técnico, falta del tema empresarial, el tema de la visión y todo esto que platicamos ahorita. Pero pues de perdida sí puedo decir que sí me siento satisfecho con la educación respecto a la carga, pues respecto al compromiso. O sea, te forjaron en un ambiente de pesado, pues, Sí, o sea, sí. de presión. Ya no te agüitas si tienes que isolarte para traer un proyecto. Ni pues te ya asustas, ni te andas pues. quejando, ni andas llorando. Pues, o sea, yo creo que podría concluir que mi educación, ese sería Se convierte en el pan de cada día. rescatable. Seguramente otros tuvieron otro perfil y lo complementan con otras cosas. En mi caso, yo creo que el tuyo, muy parecido también, ¿no? O sea, Sí, yo creo que un consejo para las nuevas generaciones es, antes de elegir cuál carrera quieren, o bueno, si ya dijeron voy a ser arquitecto, bueno, revisa cuál escuela quieres que te forme. Porque identificar que vas a hay ser perfiles. empresario, que le quieres tirar a empresario, búscate una escuela que tenga ese perfil. Bueno, vas a ser, si tienes lana, sí. pues, ahora sí que a lo mejor con un sacrificio y un esfuerzo puede lograrla y a lo mejor eventualmente puede fundar su empresa, ¿no? No lo sabemos. Pero también, digo, hay quienes dicen, no, yo quiero ir a chambear, voy a ser empleado toda la vida. No está mal. Igual vas a ser un empleado que va a destacar. Está bien. Bueno, si tienes la posibilidad, ¿no? De escoger. Sí, claro, sí tiene la manera de elegir. Ese sería una... Porque aquí nosotros fue, ¿dónde hay arquitectura? Pues en en había, TEC. papá. Arre. Ahí me Lo que había, ¿no? Pero facilitaría mucho cuando ya salgan a ejercer el perfil. Ese sí sería bien importante. Si pueden identificar elegir. que hay perfiles dentro de la misma carrera. Pues. Claro. Y luego, pues obviamente aferrarte, ¿no? Y no soltar la liana jamás hasta que no cruzaste al otro lado, ¿no? Hasta que te corren del salón y te digan, ¿sabes qué? Ya vete, güey. Ya así. por lástima, darle el grado. Aferrarte. Todos los jóvenes pasamos, en su momento, cuando somos estudiantes, pasamos por cosas difíciles. Tratar de no desenfocarse, tratar de sacar adelante los compromisos, priorizar siempre que la escuela es sí o sí, y especializarse. Yo pienso que esa es otra de las cosas que deben hacer los jóvenes, especializarse. Sí, eventualmente, que en la carrera busquen algo que les llame la atención. Sí, es lo mismo, identificar esos perfiles donde quisieras tú ejercer, porque es muy amplia la carrera. Pues. La poderosísima carrera de arquitectura. Pues entonces, pues sí, eso sería el consejo para los chavos, ¿no? Pues yo creo que con eso podemos concluir, Peter. Bueno, pues ojalá que sirva de algo tanta tontería que hemos hablado. Decimos cosas buenas también, ¿eh? O sea, becarios.
Póngase las pilas. Póngase las pilas.